Y claro que es más temprano donde se encuentra Jesusa Cervantes, a quien le damos la más cordial bienvenida a este su espacio, es decir, al espacio también de Jesusa Cervantes, y la felicitamos de Año Nuevo. Jesusa, nos da muchísimo gusto estar contigo. ¿Qué tal, Lulú, Adrián, Alejandro, Ramón? Muy feliz año, pues acá desde la gélida entidad de Baja California. Pues sí, ahorita sí hace un poquito de frío por allá, ¿no? Abrazos, Así abrazos, es. amiga. Abrazos. ¿Qué tal, querida Jesús? Muchos, Gracias. fíjate que hoy en la mañana que fui a la conferencia matutina, desde ayer ya habíamos hablado el fin de año, pero me acordé cuando le preguntan al presidente sobre el presupuesto, y tú eres una experta en el tema del presupuesto federal, que les habían quitado presupuesto a los gobernadores, y entonces dice el presidente, eso no es cierto, y que no me digan que por eso están subiendo impuestos. ¿Qué está sucediendo en Baja California y en aquella región? Porque hay muchas críticas al respecto, ¿no? Así es, Lulú. Mira, cuando se aprobó el presupuesto, todo el paquete económico de la Federación en octubre pasado, una de las cosas que justamente no se tocaron fueron las participaciones federales. Es decir, se mantuvieron, no hubo un incremento, ciertamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que comparado con otros años donde existía el famoso ramo 23 y el ramo 26, donde se les daban recursos extraordinarios a los estados, bueno, pues eso ya desapareció, ¿no? Entonces, eso sí efectivamente hace que se te reduzcan los ingresos, pero eso ya había ocurrido en el primer presupuesto que envió esta administración, porque como ustedes recordarán, a través de ahí se entregaban los famosos moches, Sí. ¿no? Entonces iban etiquetados con diversos legisladores que se llevaban un porcentaje. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en Baja California? Bueno, hay un presupuesto de ingresos de 53,900 millones de pesos, casi 54,000 millones, ¿no? Y el presupuesto de egresos es muy similar, queda casi tabla. Pero lo que dicen los legisladores de Baja California, que son 25, de los cuales 17 son de Morena, ellos dicen que traen un déficit de 2,000 millones de pesos debido a la reducción de las participaciones federales, que es justamente lo que hoy, como tú bien dices, rechazó el presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo no pongan de pretexto eso para incrementar los impuestos. Bueno, pues bajo ese argumento, los diputados baja californianos, en una sesión extraordinaria, un albazo legislativo, puesto que efectivamente los legisladores no sabían, a excepción de 2 diputados de Morena, que fueron los que estuvieron negociando con el secretario de Hacienda de aquí de la entidad y el secretario de Gobierno del gobernador Bonilla. Este secretario de Gobierno es un expriista, exdiputado federal, Amado Rodríguez Lozano, que claro. hace ya un buen rato se salió del PRI y se fue al Partido del Trabajo. Bueno, él es el secretario de Gobierno y con él estuvieron hablando y el secretario de Hacienda y decidieron incrementar impuestos y crear nuevos impuestos aquí en Baja California. Se crearon 4 nuevos impuestos, que es el aumento, un porcentaje del 20% al cobro de las casas de empeño. Cuando tú vas y empeñas una prenda, te hacen un avalúo. Sí. Y luego, si tú no la recuperas, después de que te entregaron el dinero y tú no lo recuperas, lo ponen en venta. Bueno, pues el diferencial entre el avalúo y lo que te dieron por la prenda, sobre esa cantidad se decidió que les iban a poner un impuesto del 20%. Es decir, que a la hora de vender la prenda que no fue recuperada, pues ya tiene sobre eso un 20% y es probable que a la hora de venderlo a la población, pues vaya incluido ese presupuesto. Ese es el problema, que no se pusieron esos candados que no afecten a la población. Otro aumento es a los hoteles. Se decidió que se iba a cobrar un 5%
por el servicio de hospedaje, un 7% a los moteles y un 5% a todas las plataformas como por ejemplo Airbnb, ¿no? Tan conocida. Y además un impuesto al gas y un impuesto a la gasolina. Estos impuestos, como ustedes bien recordarán, existe el IEPS, que es el impuesto federal sobre las gasolinas y los hidrocarburos, los derivados de los hidrocarburos. Sí. Ese impuesto es federal. Y cuando sube ese impuesto es cuando aumenta la gasolina. Ok, este impuesto no se aumentó a nivel federal. O sea, el Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador cumplió su promesa de no aumentar impuestos. ¿Ok? Sin embargo, aquí en Baja California, de manera extraordinaria, sin que supieran los legisladores, se propone un aumento sobre la base gravable, un 5% al gas y un 2.5% a la gasolina. Estos aumentos, el grave problema que se dio aquí son varios. Uno, se acababa de aprobar la ley de ingresos y en forma extraordinaria se aprobaron estos nuevos impuestos cuando todavía no se había publicado la ley de ingresos. En todo caso, lo que debieron de haber hecho los diputados locales es que cuando se estaba discutiendo la ley de ingresos, se propusieran iniciativas por parte de los diputados para crear nuevos impuestos o crear algunos adendums sobre otros ya existentes, ¿no? Sí. Pero esto no se dio. Se me fue. Es el grave problema. El proceso legislativo fue violentado. Segundo, tampoco se hizo una corrida en la exposición de motivos y que todas las iniciativas están obligadas a llevarlo, una corrida de cómo se va a beneficiar, perdón, cuánto se va a obtener y hacia dónde se va a ir esa obtención de recursos, ¿no? Nada de eso viene establecido, pero tampoco, que es el más grave, es que no se pusieron candados para que estos aumentos o creación de nuevos impuestos que terminarían o inicialmente pagarían los empresarios, no se trasladara al usuario. Yo a la hora de comprar mi gas, que no me venga un aumento del 5% porque al empresario le están cobrando un 5%. Sí. ¿No? Lo mismo con la gasolina, lo mismo con las casas de empeño. Y hay que recordar, Lulú y compañeros, Adrián, que justamente en este mes de enero es cuando la gente acude mayormente a las casas de empeño para terminar completando, porque inician los periodos escolares y bueno, la gente está muy gastada de las fiestas navideñas y terminan empeñando para poder comprar útiles y demás cosas, ¿no? Entonces, estos ya entraron en vigor, estos nuevos impuestos, y cada mes, cada 25 de mes, los empresarios lo van a tener que estar reportando. Ahora, se habla ¿te de parece que bien? también parte de estos recursos en materia de hospedaje y hoteles y moteles se irían a un fideicomiso. Y hay un grave problema aquí en Baja California, porque ese fideicomiso lo manejaban entre los empresarios y el Estado. ¿Para la promoción turística? Les tenía que regresar a los empresarios parte de ese dinero, ¿sí? Y no se le entregaron todo, y ahorita hay una demanda en contra de Kiko Vega, el anterior gobernador, por un mal manejo de esos recursos. Jesús, ¿me permites irme a un corte y regreso contigo? Claro que sí, con mucho gusto. Voy rápidamente a un corte, estoy con Jesús Cervantes, que está desde Mexicali, no se vaya. Las efemérides de hoy.
Las efemérides de hoy. La suerte tiene un papel importante en la política. Porque desgraciadamente bajó, la corrupción permeó y está metida abajo, en el sector salud y en otros sectores. Y todavía estoy esperando disculpas de los que hablaban de que esa política era la que iba a salvarnos. No es cierto, de que tengan menos recursos los gobiernos estatales. Frases de la mañanera. Barlovento informa cuando son las 14:51 hora del centro. Estamos con Jesús Cervantes y nos está comentando pues todo este tema de los impuestos que se están incrementando en Baja California. Hay que decir que no es el único estado, lo mismo está ocurriendo en Sonora y bueno, pues hay denuncias sobre eso y mucha inconformidad, Jesús. Porque finalmente en lugar de administrar correctamente o realizar una recaudación más eficaz, los gobiernos estatales, en el caso de Baja California, optaron por aumentar por lo más fácil, es decir, no le echaron creatividad, no hicieron corridas de manera correcta, no los anunciaron, es más, los diputados de Morena ni siquiera sabían de qué se trataba la sesión extraordinaria. Yo estuve en esa sesión y no hubo quien me pudiera decir que para qué era lo que se estaba convocando, porque hubo un periodo de receso.
También, por ejemplo, en Baja California, y que a mí es una de las cosas que también me preocupan muchísimo, es que una semana antes se aprobó en la propia ley local, se aprobó un aumento en los impuestos para los casinos. Los casinos aquí en Baja California no pagan impuestos, entonces se aprobó cobrarles un impuesto, lo cual a muchísima gente le pareció muy buena. En Baja California hay 41 casinos y 11 en Mexicali. La mayor parte están distribuidos entre Ensenada, Rosarito y Tijuana, ¿no? Es donde más hay, y el gran rey de los casinos aquí pues es Jan Ron, el hijo del maestro Carlos Jan González. Ahora, en el presupuesto que se aprobó el día 31, antes del albazo de estos nuevos impuestos que ya les comenté, hubo una modificación a la Ley de Desarrollo Urbano, y en esa modificación se cambió el artículo que prohibía el establecimiento de casinos a unos cuantos metros de escuelas, por ejemplo. Entonces, ahora, todo el territorio Baja California, tú vas a poder instalar casinos donde tú quieras, que era la pinza que necesitaba el gobierno después de haberle aumentado los impuestos. Entonces, en lugar de promover prácticas sanas de entretenimiento, lo más fácil para el gobierno de Jaime Bonilla fue justamente quitar las trabas para la operación de casinos y luego cobrarles un impuesto. Pero miren, el impuesto es tan pequeño que no les afecta, e incluso se habló con el propio Jan Ron y él dijo que estaba de acuerdo. Con él se negoció estos cambios, tanto los impuestos como los cambios a la Ley de Desarrollo Urbano, que es una de las cosas más graves, porque en Monterrey, en todo el estado de Nuevo León, pero básicamente en Monterrey, cuando llegaron los gobiernos panistas, empezaron a proliferar todos estos casinos y empezaron las luchas entre los distintos cárteles, donde se hacía un cobro de piso y se peleaba un cártel con otro por el territorio y el cobro de piso hacia los casinos. Pero también la ludopatía se incrementó, la prostitución, y también en los propios tianguis. Yo en algún momento fui a hacer un trabajo de eso, poquito antes de que estallara el Casino Royal, donde hubo muchísimos muertos. Sí, me acuerdo. Y por un pleito justamente entre los distintos cárteles, por el control. Bueno, pues ahí ya habían trasladado el casino hacia los tianguis, donde las amas de casa apostaban el dinero de la quincena, despensa. Claro. Entonces, todos estos problemas ahora los vamos a tener aquí en Baja California si es que no establecen medidas o políticas públicas para evitar el incremento o el uso de estos casinos, no como una simple diversión, sino como prostitución o lavado de dinero, por ejemplo, ¿no? Claro. Jesús, te tiene una pregunta Adriana Arroyo y me quedan 2 minutos para irme. Claro Sí. que sí. Dime, Adrián, buenas tardes. Jesús, un abrazo. Mira, te quería yo preguntar, entonces dices, el Congreso hace una sesión extraordinaria y no saben ni para qué. Es decir, todas las sesiones extraordinarias tienen que estar convocadas con un orden del día, si no, no son válidas. Así o sea, es. te tienen que avisar de antemano qué es lo que se va a tratar. No es así de que lo que se nos ocurra. Entonces Bueno, aquí, Adrián. ¿qué me dice esto? Pues que el gran titiritero, podría ser esa mi teoría, el gran titiritero se llama Jaime Bonilla, porque ¿quién es el que impulsa las candidaturas de todos estos diputados de Baja California, que él tiene la seguridad que van a ganar por esta ola Andrés Manuelista? Así es. Entonces él designa prácticamente a los candidatos, porque yo me recuerdo que lo que los periódicos publicaban es que eran candidatos de unidad, y hubo ahí un proceso de encuesta donde no había unidad, pero que nunca nos quedó muy claro quién hizo las encuestas, cómo se hicieron las encuestas.
Entonces, Así podríamos es, decir Adrián. que finalmente no solamente Jaime Bonilla tiene cuentas pendientes con el Tribunal Electoral por la famosa Ley Bonilla, No, con la Suprema Corte de Justicia. la Suprema Corte de Justicia con la famosa Ley Bonilla, sino que además ahora pues estamos destapando pues un problema de uso de suelos. Si me permiten ambos, te convoco, Jesús, a que nos hablemos el martes a las 2 de la tarde. Claro que sí, y Adrián, tienes toda la razón, sé que ya nos vamos, muy buenas tardes a todo el auditorio, tienes toda la razón y te voy a explicar, detrás de todo esto está efectivamente Jaime Bonilla, un gobernador que llegó con escaso 15% de la votación y la ciudadanía realmente no lo quiere. Pues te agradecemos muchísimo, Jesús, y nos comunicamos contigo el martes, lo cual le da a la audiencia muchísimo gusto. Un saludo, Gracias, Jesús. muy buenas tardes. Un abrazo, Jesús. Jesús.